Bien, comenzamos dándole los buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Y como cada tanto y alternativamente con Ali, nos toca la apertura del cine debate. Esta vez me toca esa responsabilidad a mí. Y contar quiénes somos y el porqué de la importancia del llamamiento argentino-judío. Pero ante todo quiero agradecerle su presencia, la continuidad en este ciclo. Ali, ¿podés ir admitiendo vos, así mientras tanto yo sigo con la presentación? Quiero agradecerle la presencia, la continuidad en este ciclo que ya lleva 7 años y del que estamos felices y orgullosos. Justamente algo que mencionaron recién, en esta semana en la que tuvimos que ver situaciones que nos llevan a un pasado que nadie quiere que se repita. Quiero también agradecerle a los y las personas que se ocupan de la prensa, que nos ayudan mucho en la presentación de este ciclo. Y bueno, sin meterme en la temática de la película que vamos a debatir, insistir en la importancia de la lucha desde el lugar de cada uno y ahora más que nunca en defensa de los valores del ser humano como humanos que somos, muchos. Como llamamiento, y ahora viene la presentación justamente del llamamiento, estamos identificados con el reclamo de memoria, de verdad, de justicia, y a partir de una concepción renovada del judaísmo. Frente a la falta de democracia y la estrechez de miras que exhiben otras organizaciones que se arrogan la representatividad de toda la colectividad judía. Nacimos como llamamiento en septiembre del 2015 como una alternativa democrática, laica y plural. Y nos basamos en la inclusión, la vocación de diálogo y de pluralidad. Nuestra concepción del judaísmo es amplia, inclusiva y laica. Somos una voz más en la colectividad argentina judía y sabemos que son muchos los que se van sumando a nuestra propuesta y a todos ellos, desde ya, bienvenidos. Pasando, bueno, ya en el final, abajo de su pantalla, señora, señor, hay un simbolito que dice reacciones. Cuando quieran pedir la palabra, cliquean ahí, tendrán esa opción. Les vamos a dar la palabra para que, por orden, tal como la pidieron, se las vayamos dando. Y le pedimos, rogamos encarecidamente que sean lo más breves para favorecer la posibilidad a todos de participar. Que no se extiendan en el tiempo, que sean concisos, concretos y que hagan las preguntas y si la dirigen a alguno de los invitados que nosotros tenemos, los que ahora les paso la palabra a Alicia, mi compañera, para que los presente. Adelante, Ali. Bueno, gracias, Víctor. Buenas noches a todas, todos y todes. Quiero agradecer que nos acompañan hoy, por primera vez, a los que nos acompañan desde que comenzamos, y también agradecer a nuestros invitados especiales. Voy a comenzar presentando a Alberto, porque como va a comenzar Carmen, la voy a presentar después. Alberto Teskiewicz, militante de la Liga de los Derechos Humanos, activo en el llamamiento desde el acto de Poetra. Un gran compañero, siempre está para dar una mano. Un abrazo. Carmen Frías, trabajadora social,
psicóloga social especializada en familia. Y ya estuvo en este espacio con nosotros en el año 21, con la película De tal padre, tal hijo, sangre o crianza. Bueno, Carmen, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias por confiar nuevamente en mí y convocarme de nuevo. Se los agradezco profundamente porque este es un espacio muy lindo, un espacio donde uno comparte convicciones, que me parece que es importante porque ante la desazón que a todos nos aflige, me parece que amucharse compartiendo convicciones es importantísimo. Yo voy a decir algo que no suena como original frente a la película. Y lo primero que voy a decir es que el capitalismo es feroz. Que el capitalismo es feroz. Yo anteriormente había dicho que de las películas que vi de Loach, que yo soy una seguidora de este cineasta, esta fue la menos optimista que pude ver, porque, digamos, están rotos los lazos sociales, está rota la posibilidad de la solidaridad, y en términos muy, muy coloquiales, digamos que el capitalismo se morfa a la familia, ¿no? Se la come de una manera alucinante. Nosotros no nos podemos extrañar de eso, porque nosotros en la Argentina tenemos infinita cantidad de trabajo precarizado, pero hay algo que yo rescato en Rique, que creo que es el protagonista de la película El Padre, cuando uno de los amigos le pregunta si él, me lo anoté la frase, si él no había postulado al seguro de desempleo. Y él, el protagonista, le contesta: tengo mi dignidad. Me parece una frase maravillosa porque él tiene su dignidad como trabajador, no la ha perdido como trabajador su dignidad. Lo que pasa que le queda a los empleadores poquísima dignidad o nada de dignidad, ¿no? Entonces se engancha en un trabajo en el cual piensa que va a ser su propio gestor, que va a tener su propio negocio, y en realidad es explotado miserablemente. Ahí comienzan, digamos, ellos desean tanto la mujer que trabaja como cuidadora, y yo tengo una gran experiencia en el tema de las cuidadoras, porque yo tengo una prima, esto puede parecer anecdótico, pero tiene que ver con el tema de las cuidadoras. Yo tengo una prima discapacitada, a la cual tenemos que, entre mi hermano y yo, le pagamos 3 turnos de cuidadoras. Y realmente las cuidadoras hacen un trabajo que pocas veces se valoriza, muy pocas veces se valoriza, porque tienen que estar a disposición del que cuidan, a disposición del que cuidan y a disposición de los empleadores. Y los empleadores, infinita cantidad de veces, no las tienen en blanco. Más allá de que yo no voy a hablar de trabajo en negro por la connotación racista que tiene el trabajo en negro, digamos, pero todo se ha convertido en un trabajo precarizado, ¿no? Incluso yo cuando veía la película, pensaba en cómo se va deshaciendo una familia que quiere superarse. Porque realmente él, al no pedir el seguro de desempleo, mantiene su dignidad porque él cree en la dignidad del trabajo. Él cree en la dignidad del trabajo. Lo que pasa que la gente ha roto, o sea, el resto de los protagonistas de la película, ha roto todo nivel de lazo solidario. Cosa que a veces uno ve, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, cómo se han roto los lazos solidarios, y realmente, ¿no? Es una cosa muy, muy fea. Entre otras cosas, empiezan
los conflictos con el adolescente, porque el adolescente, digamos, nosotros vivimos vinculándonos y el vínculo es todo, digamos, pero el vínculo se ve afectado por factores externos. Entonces, un papá y una mamá que prácticamente no están con sus hijos, yo recuerdo escenas de la película en la cual la mamá tenía que llamarla por teléfono a la niñita que es prepuber, digamos, para que pusiera tal comida en el microondas y con eso comieran. Porque la mamá que también creía en la dignidad del trabajo, por eso trabajaba tanto y por eso cuidaba tan bien a las personas que estaban a su cargo. Porque me parece que, entre otras cosas, tenemos que resaltar los valores de los protagonistas de las películas, ¿no? Era una excelente cuidadora, una excelente cuidadora. Se desvivía por la gente que ella cuidaba. Pero, ¿cuál es el reverso de esta situación? Descuidaba a su propia familia. Por la necesidad de tener un trabajo permanente. Y la cantidad horaria de trabajo era excesiva. O sea, no se trabajaban las 8 horas, digamos. Yo pensaba en la vieja Inglaterra de los laboristas, en los cuales se habían impuesto las 8 horas de trabajo, digamos. Y ahora parece que hubiéramos volvido a la época de la industrialización, donde no existían horarios de trabajo. Yo tengo la sensación de que la derecha nos ha ganado esta pulseada. Y cuando hablo de la derecha, hablo de esta extorsión a los trabajadores que se viene haciendo. Extorsión a los trabajadores que no queda solo en este papá y esta mamá que no pueden cumplir con sus funciones parentales como realmente uno lo querría hacer. Porque no pueden sentarse a conversar con el adolescente, porque únicamente conversan con el adolescente cuando el adolescente presenta conflictos y una conflictiva grave, porque el adolescente se rebela, por eso se va de la casa. A mí el sopapo que le da el padre al adolescente me dolió a mí. Y la niñita que toma una postura de cuidar a sus papás, porque entre que se maneja con la cocina, le hace la comida al hermano, en realidad está tomando unos roles adultos. Y eso habla también de un trabajo infantil que queda absolutamente disimulado, cuando muchas niñas se tienen que hacer cargo de sus hermanitos y de llevar la economía de la casa, la cotidianidad de la casa, y eso queda subsumido en la vida interna de la familia. Pero eso también es trabajo infantil. Digamos, tiene muchas aristas por las cuales se puede enfocar esta película, pero fundamentalmente yo creo que a mí la sensación que me dejó es: el capitalismo es feroz, arrasa con todo, y realmente hay dos escenas, ¿no? Una escena cuando uno de los compañeros, que de alguna manera es el más solidario dentro de los márgenes que le permite este trabajo, uno de los compañeros le da una botella para que pueda hacer pis. Porque no le permitían ni siquiera parar para ir al baño. Es una locura. Y eso me recordó algo que pasó en Mendoza hace unos 4 o 5 años, cuando a las empleadas de un supermercado, famosísimo el supermercado, se les exigía estar con pañales porque no podían dejar las cajas registradoras para ir al baño. Digamos, hemos llegado a una indignidad laboral
es siniestra, con todo el concepto de lo siniestro, ¿no? Porque es inimaginable, y porque lo cotidiano se vuelve como un monstruo que va devorando las posibilidades de vincularse en la familia. Hay muchas escenas que son como el eje de la película. Cuando él, pese a la paliza que recibió, y pese a que toda su familia está tratando de que no vaya a trabajar, él sabe que si pierde ese trabajo pierde la casa, que se van a tener que volver a alquilar varias casas, porque las van a desalojar y todo lo demás. Y realmente va a la nada, digamos, porque en las condiciones en las que estaba podía sufrir un accidente automovilístico, podían chocarlo, digamos. Es una película muy terrible porque habla de lo que estamos viviendo. De lo que estamos viviendo, y quizá no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo hasta que Loach no nos lo planta en la cara, con toda la crudeza de la que es capaz, ¿no? Maravillosa la familia que actúa, maravilloso, yo lo detesté profundamente al jefe que le hace creer que él se va a autogestionar su propio negocio, cuando en realidad es un esclavo de las normas que pone esa empresa de mensajería. Y la verdad, yo hablaba, un poco como decía Hilda Levin, en una semana muy trágica para nosotros, en una semana en la que sufrimos la arremetida de la derecha con todas sus cosas terribles, ¿no? Ver esta película da la pauta de lo que no tenemos que permitir. Yo, si no, y acá va a coincidir Olga Garmendia conmigo, si yo no tuviera el optimismo de la voluntad, más allá de la lucidez de la inteligencia, pero si no tuviera el optimismo de la voluntad, no hubiera elegido la carrera de trabajo social. Y no podría ejercerla. Pero pienso que de alguna manera tenemos que levantar las voces, como hicieron los jujeños, tenemos que levantar las voces para evitar que esto se haga una costumbre. Y yo pensaba también, yo en general no pido pedido ya y todo lo demás, pero yo pensaba también en esos muchachos, lo conversaba la vez pasada con Alicia, ¿no? En esos muchachos que viven pedaleando, que no son tan muchachos, a veces hay señores cuarentones o señores más grandes, que viven pedaleando, que viven al borde de una moto, que exponen el cuerpo permanentemente porque es muy fácil tener un accidente en eso. Y pensaba también en si para nosotros y nosotros no son personajes invisibles. No son el mensajero que te trae un paquete, que es su obligación de últimas, y no podemos pensar qué es lo que está detrás de esa persona. Me parece que en líneas generales somos poco empáticos con la gente que hace este tipo de trabajos, ¿no? Yo tenía un montón de cosas escritas, por supuesto, pero como de costumbre empiezo a hablar y ya los disparadores que me anoté fervorosamente se me piantan y termino charlando. Pero una de las cosas que a mí me jorobó mucho fue que lo veo a Loach muy pesimista. Habíamos hablado con Alberto de la película anterior,
de Daniel Blake, pero lo veo mucho más pesimista en esta película, como, bueno, digamos, el viejo continente ya no es más un estado de bienestar. Y Inglaterra, que tenía excelentes servicios sociales y que tenía jornadas laborales, evidentemente el thatcherismo y el capitalismo feroz se ha ensañado con ella y bueno, nada, digamos, ha dejado esto. Es lo que puedo comentarles de lo que yo sentí con la película y las reflexiones que me produjo el ver esta película. Pero sigo pensando que tenemos que levantar la voz, que tenemos que gritar como gritaron los jujeños para que esto no se convierta en una norma que no sea impuesta por el capitalismo. Digo, en ese sentido, prima mi optimismo. Prima mi optimismo, más allá de que con la lucidez veo que esto es muy difícil y que tenemos que remontar mucho y que tenemos por ese motivo que amucharnos y arremeter con fuerza contra estas situaciones. Gracias. Gracias, Carmen. Bueno, como dato de color, este 2023 Ken Loach filmó su última película, por ahora, en el mes en que cumple 87 años. Sí. Ya parece que a esa edad se va poniendo cada vez más pesimista, tendremos que esperar a ver la última. Paso ahora a darte la palabra, Alberto Teskiewicz. Adelante. Bueno, gracias a todos los que están acompañándonos, gracias a Carmen, con la que coincido totalmente en los comentarios que nos hizo, y con la que coincido también en esa cuestión de que no nos queda otro remedio que mantener el pesimismo de la conciencia, pero al mismo tiempo el optimismo de la voluntad, ¿no? Yo iba a comenzar justamente comentando lo que dijiste recién. Ken Loach tenía 83 años cuando filmó esta película y hoy está por cumplir 87, y no solo su lucidez es implacable, sino que incluso esa larga experiencia de vida le permitió tener una perspectiva histórica de la situación de la clase trabajadora en el siglo XX y en el siglo XXI. Y sus películas siempre han reflejado la historia de esa clase trabajadora, y él ha recorrido por distintos periodos históricos, por distintas relaciones de fuerza y por lo tanto por distintas formas en que la clase trabajadora ha vivido. La dirección es excelente, el guión, las actuaciones son excelentes, creemos realmente en los personajes. La película capta de una manera brillante la alienación y la angustia existencial que sienten los protagonistas. Es una mirada implacable a los costos humanos de la uberización de la economía. Yo había tomado ese apunte, la palabra uberización de la economía, y después en alguno de los afiches que pusieron, no sé quién agregó eso, uberización de la economía. Pero esa creo que es una buena descripción de lo que la película nos está hablando. En Estados Unidos, distintas estimaciones dicen que entre 30 y 60 millones de trabajadores se encuentran en estas condiciones y que constituyen el 40% de la fuerza de trabajo, y que el 33% de las grandes compañías, en forma directa o indirecta, mantienen este tipo de relaciones laborales. La mayor parte de estos trabajadores aceptan estas relaciones laborales porque no tienen otro remedio. Los casos, por ejemplo, de desarrolladores de software exitosos sirven para que los medios de comunicación oculten las condiciones inhumanas de trabajo para la mayoría. Uber puso en el centro de la atención este tipo de relaciones laborales. En Estados Unidos, los trabajadores de Uber se encuentran en el 10% de menores ingresos entre todos los trabajadores del país, y sus ingresos están cayendo. No tengo estadísticas de nuestro país, pero sin duda la situación es aún peor,
Y esto es realmente muy grave, como dice Carmen, estamos volviendo, se están perdiendo muchísimas de las conquistas de la clase trabajadora hacia fines del siglo XIX y durante mucho tiempo del siglo XX, la jornada de trabajo, el sueldo fijo, un montón de cosas se pierden y eso es realmente trágico. En esta película, una familia de clase trabajadora intenta encontrar autonomía y seguridad financiera en medio de las depredaciones de la uberización de la economía. Se filmó en Newcastle, en Inglaterra, pero podría transponerse a cualquier lugar del llamado mundo civilizado. Este mismo proceso a distintas velocidades está sucediendo en todos los países. Y es un retrato absorbente y devastador de los costos de un sistema capitalista tardío que está obsesionado con la conveniencia, la eficiencia, la precisión de los nanosegundos. ¿Vieron ese aparatito que en el fondo está controlando cada momento lo que el protagonista está haciendo? Hay una obsesión por obtener la máxima productividad de cada instante del trabajador y se le encarga a él su propia autoexplotación. Esto es un proceso muy complejo e interesante, ¿no? Es él el que lleva hasta el máximo el nivel de la explotación para poder sobrevivir en un mundo tan complejo. De todas maneras, una nota al margen, pero creo que no tenemos que perderla, Ken Loach nunca romantiza a sus personajes. Hay también una mirada con perspectiva de género, porque Ricky presiona a su mujer a vender el auto, que es una herramienta básica del trabajo de ella, con la perspectiva de que pronto él va a poder ser el proveedor de toda la familia, así lo explica, y que ella podrá disponer de más tiempo libre para dedicarse a los hijos. El personaje es un personaje al que vemos como un personaje víctima de la uberización de la economía y al mismo tiempo como un portador de muchas concepciones patriarcales que no se eliminan de manera tan fácil. El tema central es el estado actual del trabajo. ¿Qué pasó con la jornada de 8 horas? Se lamenta un ex organizador sindical en un momento de la película. Pero el corazón y el alma de la película es la familia de Ricky, que está peligrosamente cerca de deshilacharse sin posibilidad de reparación. En esta película, que es implacable pero al mismo tiempo profundamente compasiva, los espectadores tenemos la oportunidad de ver la fatiga, el estrés, el desconcierto de la vida moderna por lo que son. No son lamentables efectos secundarios del progreso impulsados por el mercado, son la propia esencia de la forma en que está funcionando el sistema capitalista en este momento. El título en inglés, Lo sentimos, te extrañamos, es la frase de cortesía hueca que está impresa en los recibos que se pegan en la puerta de los clientes ausentes. Pero es al mismo tiempo el sentimiento de los hijos de la familia, que lo sienten, extrañan a sus padres que están sometidos a estas jornadas de trabajo insoportables. Y también es el sentimiento de los padres que, aunque no lo expresen, extrañan a su familia y extrañan también un trabajo estable y un horario acotado. La película se hizo en un mundo anterior al coronavirus, pero lo que sucedió después no mejoró en ningún sentido. Muchos trabajadores constatan, como Ricky, que trabajar no los liberará de un laberinto kafkiano de doble discurso en letra pequeña. Están jugando un juego perdedor donde la casa siempre gana y ellos siempre pierden. Es interesante que Loach no juzgue a ninguno de sus personajes. Incluso el grosero y brutal Maloney, el jefe, es en última instancia un sirviente, un mecanismo del sistema. Todo el mundo está atrapado dentro de una máquina gigante que descarta a los débiles, se alimenta de los fuertes y se perpetúa a sí misma. En un momento, cuando el hijo no ve mejores oportunidades por delante,
porque su amigo fue a la universidad y ahora lo único que tiene es una asombrosa deuda de préstamos estudiantiles y un trabajo en otra forma de uberización de la economía en el call center. Eh, eh, el chico está realmente muy frustrado, muy enojado con este mundo que ve. En alguna medida esto nos pasa, creo que nosotros somos la primera generación en muchos años para la que en general los hijos vivirán peor que sus padres. Y esto es una cosa muy particular, muy particular. Hay una ruptura muy grande tanto en los hechos reales de la posibilidad de progreso en el mundo capitalista actual, como en la posibilidad de construir proyectos de progreso. No robamos en esta familia, le dice Ricky a su hijo, pero ¿cómo benefició realmente a su familia este estricto código moral? Si el sistema no te provee, ¿en qué momentos deberías proveerte a ti mismo? La película explora el costo que una sociedad capitalista impone a las personas que intentan hacer lo correcto y sufren por ello. Y las interpretaciones reflexivas del conjunto llevan a casa el creciente desplazamiento de nuestra clase trabajadora global. Bueno, yo voy a ir terminando para poder escuchar la opinión de todos, pero tenemos que señalar también que aunque Loach describe las desgracias trágicas que viven sus personajes, hay algunas chispas de luz, de optimismo. Por ejemplo, el amor mutuo entre padres e hijos, el amor que a pesar de todo circula en la familia, la actitud del propio Sebe, del hijo, cuando el padre es atacado, ¿no? Es decir, todavía hay alguna esperanza, aunque no quede muy claro ni para nosotros, ni Loach lo menos que pretende es darnos una respuesta, cómo vamos a poder hacer para que esas potencialidades, ese amor que existe dentro de la familia, pero que está totalmente obturado por la situación social y económica en la que viven, de la misma manera que, como dice Carmen, se rompen los lazos y solidaridad, esa solidaridad que en potencia sigue existiendo en nuestra sociedad, pero que está obturada. ¿Cómo vamos a poder hacer? Yo no tengo la respuesta, ya a esta altura confieso que hasta me cuesta, hasta a veces me acepto a mí mismo no pretender darla, y no pretender tenerla para mí mismo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que todas esas potencialidades se conviertan en actos concretos y nos permitan superar esta sociedad? Un amigo mío me comentaba que durante mucho tiempo se mencionó la frase de Rosa Luxemburgo, socialismo, barbarie, y él me decía, mira, me temo que durante muchos años la entendimos como socialismo o barbarie capitalista. Y yo de pronto veo que la situación está tan complicada que a lo mejor lo que quise decir Rosa Luxemburgo es directamente socialismo o barbarie, la más brutal barbarie que vivió la sociedad humana. Bueno, no sé, eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Muy, muy interesante. Y a mí se me ocurre comparar toda esta historia con algo que fue como una anticipación de esto, con muchos años de diferencia, me hizo acordar a La pared de Pink Floyd, donde el ser humano es un ladrillo más en la pared y el mundo es una picadora de carne. Y es realmente lamentable que Loach es un genio bastante depresivo y deprimente, pero nos cuenta una realidad que es terrible. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere participar, hacer alguna pregunta a los invitados? No, yo lo que quería comentar es que estoy totalmente de acuerdo con Carmen en relación a la deshumanización que existe. Por eso para nosotros son invisibles los chicos que están en Rapipago, los que hacen el delivery. Es como que ya no se los ve.
hemos deshumanizado tanto, nos han deshumanizado, mejor dicho, que encontramos como natural, porque no lo vemos, un montón de cosas que en realidad tendríamos que empezar a cuestionarnos y tratar mínimamente de revertir algo, empezar a mirar, empezar a hablar, empezar a conectarnos, y no pasar como si no estuvieran. Bueno, ese es el comentario. Fue también cuando hablé con Carmen, una de las cosas que enseguida pensé, como lo comentó Carmen, fue en estos chicos que hacen delivery, que es terrible porque no solo ponen su cuerpo, sino que tienen que cumplir con un tiempo de entrega. Pase lo que pase, ellos tienen que llegar en determinado momento, si no pierden lo que supuestamente ganarían por eso. Nada más que eso. Gracias. Gracias, Alicia. Te doy la palabra, Clara, desmuteate y te escuchamos. Bueno, muy de acuerdo con todo lo que se dijo. A mí me angustió muchísimo la película, está muy bien hecha, muy bien dirigida, y el tema es muy, muy real, estamos en un capitalismo salvaje. Yo lo que quería acotar es que a mí, como dijo el último compañero, hay un poco de optimismo en la película en cuanto a los lazos. Al final el hijo que se preocupa por el padre, y ese padre que no en ningún momento, bueno, le da una cachetada al hijo, pero sacado, pero a la hija le disculpa que le haya sacado las llaves del auto, la hija le saca las llaves del auto para que no vaya a trabajar, ¿no? A pesar de las consecuencias económicas para la familia. Y está adoptando una actitud bastante adulta, ¿no? Como el rol que se le había asignado. Pero se ve lazos de amor en esa familia, de cualquier modo, pienso, ¿no? A pesar de todo esto que está atravesando. Y otra cosa que yo quería decir es que yo no sé, el chico también está haciendo una rebeldía muy grande. Quisiera preguntar qué es lo que pintaban, ¿no? Porque lo que él roba son los tachos de pintura para seguir con sus pintadas. Me parece que en contra de ese sistema, no entendí bien qué pintadas hacían con la chica que se va porque en la familia la maltrataban, y se va a otro lado, porque era también muy maltratada la amiga con la cual él estaba pintando. Bueno, o sea que muestra, este chico adolescente está en contra de ese sistema y hace esas pintadas, me parece, y muestra, digamos, una salida, ¿no es cierto?, de rebelión contra este sistema. Pero por otro lado, a mí me aflige mucho, porque no es solamente los de Rappi. Yo, por ejemplo, el novio de mi nieta, que tiene 23 años, trabaja colocando, ¿cómo se llama?, del agua, que se colocan filtros de agua, ¿no? Él trabaja para él con una moto, y él está organizando en una empresa que le hace organizar equipos. Él pone su moto, él trabaja todos los días, desde la mañana hasta la noche, pensando que va a armar un equipo y que va a ganar mucho dinero. Y él, por supuesto, no tiene ni seguro, ni aguinaldo, ni vacaciones, absolutamente nada, tiene que pagar su monotributo como monotributista, y trabaja muchísimo pensando que en el día de mañana él va a armar un equipo y que él no va a tener que trabajar. Cosa que yo dudo mucho, por eso está enganchado, digamos, y no se está rebelando contra este sistema. Y los chicos de Rappi, hay algunos que se rebelan, pero hay otros que prefieren no pasar a dependencia, porque les van
les van a hacer descuentos, yo los he escuchado, que les van a descontar para la jubilación y les van a descontar, digamos que he montado toda una propaganda en contra de, o favoreciendo este sistema de que la persona sea un individuo independiente, que se haga a sí mismo y que después va a ganar mucho dinero, ¿no? Entre los jóvenes sobre todo. Bueno, yo no sé si esto tendrá que ver con el apoyo de muchos a Milei y a Cambiemos, ¿no? Bueno, desgraciadamente estamos en un capitalismo salvaje en el cual las potencias están invirtiendo en armamento antes que en producción, y la tecnología ha suplantado muchísimo el trabajo humano, y en este sentido creo que, no sé si hay vuelta atrás, lo que podemos pedir es que haya, digamos, una asignación universal para todos, ¿no es cierto?, digna, cuando no hay trabajo, o que haya menos horario de trabajo. Y lo que podemos hacer es seguir, resistir, bueno, elegir a quienes nosotros pensamos que van a pedir esto mismo que estamos haciendo ahora que nos vienen las elecciones, y seguir resistiendo. Bueno, yo la única diferencia, y quisiera preguntar sobre el chico, el hijo, qué estaba haciendo, y me parece que él estaba resistiendo, ¿no? Y eso es algo de optimismo. Bueno, gracias. Gracias, Clara. ¿Alguno de los invitados quiere contestarle a Clara o le damos primero la palabra a Gladys, que es la siguiente en la lista? Como prefieran, es lo mismo. Bueno, le damos la palabra a Gladys y vamos viendo y juntando las preguntas para responderlas, luego todas juntas. Así que, Gladys, podés eliminar el silencio y hablar. Bueno, una película realmente muy interesante, muy bien hecha. Yo siempre digo que el cine inglés de este tipo no defrauda nunca. Tenemos a este director, tenemos a Mike Leigh también, que nos presenta toda una realidad, ¿no? Socioeconómica, política. Lo primero que se nos ocurre es realmente una visión negativa de que no hay salida a esto, y creo que realmente, no sé, no me atrevería a decir que no hay salida, sino que, digamos, estamos ahí en un congelamiento de las reacciones, tal vez. Vemos reacciones en algunos lugares, en algunas situaciones, como consecuencia de un agravamiento de la situación, pero también vemos, como recién comentaba la persona que me antecedió, muchísima gente y sobre todo jóvenes que apoyan a personajes como Milei. Quiero puntualizar la actuación, o sea, el hecho cinematográfico en sí, como la actuación de esta familia, lo mismo que el director o el gerente de esta empresa, ¿no?, que realmente tienen actuaciones maravillosas. Y quiero hacer un punto realmente también en el personaje de la nena, ¿no?, que asume un rol de adulta, no sabemos si impuesto por la familia, pero sin lugar a duda ella lo aceptó a pesar de su corta edad. Vemos también hacia el final que hay una reconstitución de la familia a pesar de los golpes que recibió el padre en su cara, y eso nos da un aliento, algo positivo, que debe ser el pensamiento del director, ¿no?, en estas circunstancias, que a pesar de todo podemos seguir ilusionándonos con que hay posibilidades de mejorar. Si bien uno mira el ciclo histórico, ve que hay posibilidades de la emergencia de un socialismo, digamos, reconfortante y reivindicatorio, y después cíclicamente vienen, como dijo Jauretche, ciclos de prevalencia de la derecha. Pero quiero además agregar algo con respecto a Pedidos Ya, un hecho, digamos, que me molesta, y es esto. Sabemos lo poco que ganan esos chicos que
andan en bicicleta. Pero por otro lado, me decía una alumna mía, yo doy clases de inglés, me decía una alumna mía que gana muy bien en Mercado Libre, pero muy bien, no sé cuánto gana, pero me imagino que debe estar ganando por lo que ella me da a entender, no menos de 3 o 4 o 5 millones de pesos por mes. Realmente fortunas, fortunas, fortunas. Y la aplicó a un puesto en Pedidos Ya, porque ahí va a ganar mucho más todavía. Entonces, por ahí quiero enfatizar la brecha salarial que se produce. Brecha que ya conocemos que existe durante el dominio del capitalismo, y la prevalencia del capitalismo, pero que en el caso de esta empresa, y deben ser muchísimas más, por supuesto, porque en realidad no son empresas aisladas. Ella me contaba que Pedidos Ya la compró una empresa alemana que se llama Delivery Hero, que de pronto está en el dominio de todo lo que es la entrega de mercaderías en Europa, y que se quieren expandir a América comprando, por ejemplo, Pedidos Ya y una empresa de México, que no recuerdo el nombre. Entonces así tienen el dominio mundial, o prácticamente mundial, exceptuemos por supuesto China y a Rusia. Tienen prácticamente el dominio mundial de lo que es la entrega de paquetes por compras por internet. Entonces, si uno está diciendo que una persona que debe estar ganando 4 o 5 millones de pesos por mes se quiere cambiar de Mercado Libre a Pedidos Ya, porque ahí le van a pagar muchísimo más, estamos hablando de una brecha salarial que es hasta indigna, insultante, corrupta. Entonces, esta realidad no está inserta en la película, sino que es un hecho adicional que yo quería comentar, nada más que eso. Gracias, Gladys. Le paso la palabra a Agus, por favor. Ahí está. Adelante, Agus. Pensaba en esta película tan súper linda que vimos, súper buena. También coincido con lo que decía Carmen al principio, que es un poco desesperanzadora, pero creo que porque la clave está en que nosotros tenemos que pensar que ese futuro esperanzador lo tenemos que construir nosotros, y es como nuestra responsabilidad lo que vaya a pasar. Creo que Ken Loach no lo sabe, porque tampoco lo sabemos nosotros, y de lo que hagamos en este tiempo, ¿no? El futuro, ¿cuál será el futuro? Tengo algunas anotaciones que hice al ver la película. Pensaba mucho, al ver la película me hizo acordar a un autor que se llama Mauricio Lazarato, que él habla sobre la crisis de la dialéctica y cómo hoy el capitalismo ha armado una lógica de ruptura de la lógica del amo y el esclavo. Entonces, bueno, quiero recomendárselos, y escribí en mis apuntes esto de la multiplicidad de los problemas sociales, que es algo traído por Lazarato y me parece que muy bien introducido por Ken Loach, cómo distintos problemas van siendo abarcados de distintas maneras. Como decía Alberto, ¿no? Hay un poco de violencia de género, hay un poco de violencia contra los hijos, porque la pobreza lleva a eso, lleva a la violencia, la marginalidad lleva a eso. Después, la lógica del patrón oculto. No sé si ustedes saben que en nuestro país el movimiento Evita es una agrupación que viene trabajando mucho con esto de la economía popular y las lógicas de los patrones ocultos, cómo el capitalismo ha corrido la figura del patrón y ha creado esta lógica del emprendedurismo, ¿no? Para que cada uno se crea que puede ser artífice con la meritocracia de una realidad distinta, cuando en realidad no es así, y la meritocracia nos demuestra que solo unos pocos son los que se salvan para que los otros lo crean.
Después, algo que quería mencionar, que me gustó mucho en la película, cómo hace un guiño, ¿no?, el director a los discursos de odio en el fútbol. En esta escena donde el repartidor se cruza con uno que le tenía que repartir con una camiseta y cómo se terminan peleando, ¿no? Porque es algo propio también de la violencia, de la marginalidad, el odio en el fútbol, y me gusta que haya aparecido, me parece que es que parte de esta multiplicidad de problemas sociales que Ken Loach nos presenta tiene que ver con eso, y me parece un guiño buenísimo. En general soy un poco fanática del cine británico y nada, esta película estuvo muy a la altura. Y después pensaba en esto que decía Alberto sobre socialismo o barbarie, y pienso cómo vamos a construir un mundo nuevo. Yo también creo que es socialismo o barbarie, creo que el capitalismo es un sistema que no da más, pero no siento que hoy como movimiento progresista estemos construyendo un socialismo del futuro, del presente ni siquiera, un socialismo del hoy. Creo que es una buena invitación a construir un socialismo del siglo XXI, uno real, uno que pueda generar las condiciones para que otra vez los hijos puedan vivir mejor que los padres, porque yo pertenezco a esa generación que claramente vivo peor que mis papás y mucho peor que mis abuelos. Mi abuelo a los 25 años ya tenía una casa y yo alquilo. Mi abuelo a los 25 años había fundado una empresa y hablamos de la precarización del Uber y del Rappi, y a mí me gustaría también mencionar la precarización del Estado Nacional, ¿no? Yo, por ejemplo, monotributista del Estado, también me tenía que pagar mi monotributo, ahora me cambié de trabajo y entré en el mundo de la relación de dependencia, pero hasta hace un mes era una precarizada del Estado Nacional, ¿no? Como tantos que hay y tantos que estamos a lo largo del país. Entonces pienso, bueno, cómo el capitalismo se ha involucrado, ha filtrado y ha roto todo. Y esto, para cerrar, me encanta que yo siento que el protagonista de la película no es la familia, no es el repartidor, sino es la crisis en el mundo del trabajo, la crisis de la familia, la crisis del sistema de salud, la crisis con los hijos. Creo que el foco está puesto ahí, en cómo todo lo que conocíamos, todo lo que nos parecía existente, válido, y lo que nos guiaba moralmente, se está derrumbando alrededor nuestro, y cómo podemos hoy los seres humanos del siglo XXI sobrevivir a eso. Bueno, buenísima peli y muchas gracias a todos, qué bueno verlos. Gracias, Agus, es una muy buena pregunta la tuya, un poco difícil de contestar. Perla, ahora tenés vos la palabra. Bueno, no sé quién nos va a hablar. Sí, gracias por darme la palabra. No, yo quería hacer un comentario diferente, digamos, en el sentido de lo que me pareció cinematográficamente la película. Como que no me terminó de cerrar el estilo de la película, porque me pareció como una suerte de documental ficcionado, ¿no? O sea, sentí como que le faltaba algo de lo simbólico a la película, de lo simbólico en el sentido cinematográfico, no en la totalidad de la película. O sea, rescato algunas escenas, algunas partes de la película que, o sea, como que a mí me interesa. O sea, el tema, por supuesto, es extraordinario, no le quito valor a lo que quiere transmitir, y es real, ¿no? Pero la forma me pareció muy lineal en algunas partes, y lo que rescato es, por ejemplo, la escena donde la esposa, la mujer, digamos la madre, sus vínculos con sus pacientes, en especial una escena donde una de las pacientes le cepilla el pelo, ¿no? O sea, como que me gustó eso. Y también me gustó cuando la hija acompaña al padre a trabajar, y esa travesura que la hija hace poniéndole al cliente
tiene que comprarle un calzoncillo nuevo a mi papá por el perro, ¿no? que le rompió la ropa. O sea, me gusta más cuando el cine trata desde lo simbólico de expresar lo mismo que está expresando desde una ficción muy cercana al documental. O sea, todo lo que dijeron estoy de acuerdo, me gustó mucho todas las expresiones, pero es como que hay algo en la película que como cine no me terminó de convencer. Pero bueno, era eso lo que quería decir. Nada más. Muchas gracias, Perla. Le paso la palabra a Claudia ahora. Claudia, te escuchamos. La cámara también la tengo apagada para poder escuchar mejor y demás. Bueno, Ah, yo perfecto. quería agregar, estoy un poco de acuerdo con lo que dijo Perla sobre el tipo de cine, pero Ken Loach es un director de cine social, no, todas sus películas tienen esta impronta de su lenguaje, su propio lenguaje de denuncia de las problemáticas sociales y del sistema. A mí me encantan sus películas, pero sí entiendo que no es lo que estamos acostumbrados a decir el lenguaje cinematográfico. De todas maneras, yo quería agregar una cosita, que hay no sé si se mencionó o no, porque yo entré un poco tarde, el tema de la deuda de la familia. Yo creo que el capitalismo ha logrado esclavizar a los ciudadanos a través de la deuda. El hecho de estar endeudado es lo que logra que las personas tengan que tomar una decisión de entregarse al trabajo mal pago, al trabajo esclavizante, etc. El tema de la deuda para mí es fundamental, es como el paso siguiente a la esclavización. Después de la esclavización se desarrolla en el tema de la deuda. Tenemos deudas con tarjetas de crédito, tenemos deudas de distintos tipos, deudas de hipotecas, etcétera, etcétera, y es lo que trae la nueva esclavización, entre comillas. Eso por un lado. Por otro lado, hay algo muy interesante que es lo que logra el capitalismo salvaje en el cual estamos sumergidos en este momento, y es el profundísimo cambio cultural, que yo creo que se mencionó en varias de las personas mencionaron, es el gran cambio cultural, esto de que los chicos quieran ser sus propios patrones y en realidad sigan siendo esclavos, etcétera, etcétera. Y a raíz de esto quiero mencionar una cosa muy interesante. Este fin de semana terminé de leer un libro de una francesa que se llama Delphine de Vigan, que se llama Los Reyes de la Casa, que es extraordinario, acerca del cambio cultural producido por la tecnología justamente, y tiene una cita de un autor que yo nunca leí, pero que esta cita me hizo levantar la cabeza, como dice un profesor de literatura, y pensar. La cita es de Stephen King, yo no lo leí nunca, pero es como que tengo prejuicio para leer Stephen King, sin embargo esta cita me pareció extraordinaria. Dice, tuvimos la oportunidad de cambiar el mundo, y en la traducción, ¿no? Que ella pone, yo leí la traducción del francés del libro, la cita es, tuvimos la oportunidad de cambiar el mundo y elegimos la teletienda. Yo diría, tuvimos la oportunidad de cambiar el mundo y elegimos Mercado Libre. Creo que es muy importante esa cita, a mí por lo menos me resonó muchísimo, y creo que estamos inmersos en esa elección que nos mete la tecnología y este capitalismo financiero salvaje en el cual estamos viviendo. Nada más, era lo que quería agregar. Gracias, Claudia. Le paso la palabra a mi compañera Alicia. Bueno, gracias, Víctor. No, quería comentar algo en relación a lo que dijo Perla. Cuando nosotros seleccionamos las películas,
las seleccionamos no desde el punto de vista cinematográfico, si la película, claro que nos importa, si está bien hecha, cómo actúa, lo que nos interesa es el tema a tratar, para que nos sirva como disparador para los debates. Desde ese lugar elegimos las películas y por eso nos gusta mucho Ken Loach, cómo él enfoca el problema de los trabajadores. Eso era la explicación. O sea, la elección pasa por otro lado. Nada más. Gracias, Víctor. Gracias, Alicia. Bueno, le paso la palabra ahora a Carmen o Alberto, el que quiera continuar para responder algunos interrogantes que hayan surgido. Sí, yo respecto a una de las panelistas que planteó el tema de los grafitis, Clara, creo que fuiste vos, el tema de los grafitis del adolescente. Obviamente los adolescentes se revelan a partir de los grafitis. Hay una historia del grafitismo, por decirlo de alguna manera, en el cual plantean su rebelión. Por ahí con dibujos que no tienen una explicación lógica, porque en realidad la adolescencia como periodo etario está lejos de toda lógica, convengamos, ¿no? Pero la rebelión a partir del graffiti es una constante en varios adolescentes. Acá cerca de casa, digamos, yo tenía escrito un panel del departamento totalmente grafiteado, y me parece que sí, que es una muestra de rebelión adolescente, digamos, porque se están rebelando ante algo que no entienden, ante algo que no se les presenta, como se los contamos nosotros en nuestras casas, y fundamentalmente se están rebelando ante algo que no entienden muy bien, pero que no les gusta, fundamentalmente no les gusta. Digamos, te quería hacer esa aclaración. Alberto. Yo quería comentar, todas las intervenciones han sido muy, muy interesantes. Me parece muy importante el comentario de Gladys respecto de la globalización de este tipo de empresas, porque indica claramente que no se trata de episodios marginales de la sociedad actual como podrían parecer. El que pide una pizza por pedido ya no siempre es consciente, igual pasa con Uber, de que está dirigiéndose no a un chico en bicicleta, está dirigiéndose a un monstruo, a una empresa de una capitalización enorme y que está presente prácticamente en todas las partes del mundo occidental. Entonces, ese es un punto importante. No estamos hablando de situaciones marginales de la economía, sino que estamos hablando del núcleo más profundo de la sociedad actual. Agustina decía, el protagonista es la crisis. Creo que sí, lo que está diciendo es no solo la crisis, ¿no? El protagonista es esta forma de organización de la sociedad que avanza cada vez más, y ese es el protagonista de la película. Y eso lo que produce es destruye y destruye culturalmente, políticamente, socialmente los lazos que durante gran parte del siglo XIX y del siglo XX se construyeron, los trabajadores pudieron construir para dar respuestas colectivas a los problemas que vivían. Y en este momento la sensación es, la sensación para todos es de que no hay respuestas colectivas. La sociedad no da respuestas a las necesidades de la gente. Y como la sociedad no da respuestas, lamentablemente, Agustina mencionó la precarización del empleado estatal. Eso es increíble, ¿no? La precarización del empleado estatal, aún con los gobiernos que en teoría tienen las mejores intenciones hacia los trabajadores y que no han roto nunca el ciclo de precarización del
del trabajador estatal. Entonces, ante esa ruptura, las nuevas generaciones reaccionan con rebeldía, como recién decía Carmen, los grafitis son expresiones de rebeldía no totalmente individual, de pequeños grupos, a veces individual, a veces de pequeños grupos, de tribus que construyen sus propios formas de identificación que les sirve para sentirse menos solos frente a este mundo. Pero al mismo tiempo, lo que va predominando es la idea de la sociedad no nos da una respuesta, la respuesta no va a venir de lo colectivo, la respuesta tiene que venir de cada uno de nosotros en forma individual. Yo voy a poder triunfar en este mundo donde los demás van a fracasar, y ahí viene esa cuestión individualista, que es la que tan hábilmente intenta, porque veremos después cuánto logra cosechar Milei con la propuesta de yo abriré las compuertas para que cada uno sea tan rico como pueda, que ese es más o menos, y el que no pueda, bueno, venderá un riñón y saldrá adelante, porque yo abriré las compuertas de toda limitación para que cada uno pueda desarrollar todo su potencial o su no potencial, porque vender un riñón es una forma de rendición ante la sociedad. Entonces, bueno, eso creo que es lo que rescaté esencialmente de los comentarios tan ricos que hicieron, ¿no? Gracias, Alberto. Yo quería hacer un comentario acerca de lo que dijo, creo que Gladys, con respecto a los ingresos que tenía cada persona o alguna persona en Mercado Libre. Yo no creo que una persona que esté pedaleando todo el día gane 5 millones de pesos. Vos te estás refiriendo a un niveles ejecutivo de una persona. muy altos, sí, a niveles a directores o vicepresidentes. Sí, pero llevaba un poco de confusión de la manera en que vos lo explicaste, porque los chicos que están todo el día pedaleando, a los cuales yo nunca llamé a ninguno ni nunca pedí nada de esta manera, porque sentiría que es una falta de respeto hacia mí mismo hacerlo. No, cuando hablé de la brecha salarial, no me expliqué bien, pero me refería precisamente a eso, a lo que gana un chico, o no tan chico, que a lo que gana un vicepresidente, un director, niveles gerenciales para arriba, que son barbaridades. Bueno, justamente de lo que estamos hablando, de que lo que falla es el reparto de los bienes que se generan o las ganancias que se generan. Y eso genera también una presión mayor por parte de la gente que está ganando esto hacia los que están más abajo. Es decir, y ahí ingresa la mentira también, o la falacia, mejor dicho. Si vos te esforzás, vas a poder llegar a donde yo llego. Pero la pirámide corporativa no les va a permitir nunca llegar, pero nunca. Es cierto. Bien, le doy la palabra a Raúl, que está levantando la mano física en lugar de levantar la mano en la reacción, pero bueno, tenés la palabra, Raúl. Bueno. Estás muteado. Estás muteado. Ahí está. Es la primera vez que participamos con mi mujer en estas charlas. Bienvenidos. Lamentablemente no vi esta película, pero bueno, en base a las conversaciones que se van teniendo, hagamos de cuenta que la vi. Yo quería aportar que si uno se remite un poco a la historia, al feudalismo, a las monarquías, las sociedades eran muchísimo más peor. Y tuvimos, como dijo el señor que me antecedió antes, un gran acto en el siglo XIX y el siglo XX, que fue una explosión realmente. Yo creo que el industrialismo,
y del industrialismo, cuando comienza el ser humano éramos 2.000 millones en la Tierra. Hoy somos 8.000 millones. Y vuelve a tomar la mano el capitalismo y dice, a ver, ¿cómo organizamos esto? Porque con la evolución tecnológica no hace falta tanta gente. Y en realidad me considero un tipo grande, aunque no soy tan grande, pero soy del 39. Y en el 39 comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Y yo ahí nacía. Y me enfrenté con un proceso de guerra siendo un niño hasta los 6 años. Y recuerdo de los sufrimientos de los 6 años. Fue jodido. Después en el secundario, y después empezamos a ver una visión desde la Revolución Soviética, cubana, etcétera, nos dio una expectativa y con los sindicatos se reivindicaron mucho las cosas de los obreros, que fue fantástica. Pero no cabe duda que el tiempo pasó. Hoy los jóvenes de 10 años, a 15, a 20, se encuentran con este mundo real, así como yo me encontré con el mundo de la Segunda Guerra Mundial y cada uno se encontró con los problemas de la época en que nació. Y cuando sos joven tenés unas energías que creo que es el único que puede revertir esto, ya no con el discurso y el pensamiento nuestro, del socialismo, no, acá rige un capitalismo que es terrible. Y descubrieron algo que es la infocracia, o sea, el mecanismo de la información, que podríamos decir que es el mecanismo de un avance y de un retroceso, porque en realidad hay que analizar toda esa parte. Bueno, yo quería analizar eso porque creo que necesitamos hablar mucho de estos temas, porque cuando empiezan a hablar de inteligencia artificial, digo, puta, vamos a opinar todo lo mismo. Todos nos vamos a remitir al mismo tema con la misma solución. Es decir, es muy complicado, pero nosotros ya no estaremos en esta tierra. Y se hablará del socialismo y del comunismo del siglo XIX y el XX, y los pibes, como tienen que vivir, van a vivir su realidad. Y me pone loco este asunto. Me acuerdo cuando mi vieja cocinaba y tenía funciones. Ahí empezaron las transformaciones. Las necesidades del capitalismo era que había necesidad de 2 sueldos. Entonces la mujer dejó de cocinar, salvo mi mujer, que a veces me hace barene, que es muy bueno. Bueno, invitada. Entonces evidentemente, la mujer se ocupó y cambió toda la sociedad que vivimos nosotros. Mi vieja se levantaba 8, 8:30, se sentaba ante el mármol y empezaba a pelar las papas para el mediodía. Una siestita, después preparaba la merienda y eso cambió. Y en ese cambio cambió la humanidad también, el efecto. Pero vamos a tener que pensar cómo nosotros no tanto podemos compartir. Me encantó la señorita joven que habló, que la noté muy bien. Es una joven, tiene que enfrentar la vida con esa juventud, que nosotros ya no la podemos, porque tenemos recuerdos de Revolución Cubana, de Revolución Rusa, etcétera, y eso nos creemos que va a poder provocar un cambio de nuevo en esa dirección. Y me parece que es difícil. Me parece que es difícil, porque estos sinvergüenzas tienen la manija. Lo que han hecho en Jujuy es desastroso. Y eso va a ser peor. Eso es peor.
pero si lo comparamos con la época feudal, el señor feudal, cuando un hombre se enamoraba de una piba, él se cogía primero a la mujer y después tenía que ir el hombre a probar. Eso era el derecho. El derecho de pernada. Raúl, te pido por favor que reveles para darle lugar a otras personas. Por ser la primera vez hablé bastante, pero bueno, espero que Te que vea la agradezco. película va a ser más sintético. Bueno, Buenísimo, te agradezco. Le damos la palabra a Perla ahora que la está pidiendo. A Perla le dan la palabra. Estás muteado. Está silenciado. O silenciado, no sé quién de los dos va a hablar. Ahí estás activado la voz. Perla Gabriel, como siempre. Perfecto, Gabriel. No, yo quería decir dos cosas breves, ¿no? La verdad que la película de entrada me impactó la problemática, ¿no? En Inglaterra, uno que imagina Inglaterra, yo decía Inglaterra, el hospital, la gente laburando, ¿no? Pero lo que me impactó era cómo ese hombre que venía de una historia obrera, de trabajo, tenía que ir a buscar otro trabajo donde él prácticamente era reducido a una cosa, ¿no? Y me hizo acordar a mi empleada doméstica, y discúlpenme que planteé esto, porque lo primero que me dijo cuando empezó a trabajar en mi casa, que ella había sido obrera, y que siendo obrera había trabajado, había conseguido tener su casa, y entonces me pareció como si este director estuviese hablando de Londres, pero al mismo tiempo de alguien, de Villa Lynch, del Camino de Cintura, ¿no? Como si estuviese captando una realidad que va más allá, ¿no? de un lugar determinado. Y lo segundo que quiero decir, que es para pensarlo, ¿no? Y lo segundo que me impactó también fue el final de la película, ¿no? Cuando es cierto que hay amor, hay desesperación, hay locura, pero este hombre sigue convencido, ¿no? Y agarra el camión y sale disparado para atrás a buscar nuevamente entrar en ese mundo de trabajo. Qué bárbaro. Y cuando yo decía, mierda, pero, perdón la expresión, yo decía, claro, por ahí a lo mejor consigue recomponer su casa, volver a tener su casa, pero ¿a qué precio? Entonces también como empezar a pensar las salidas, ¿no? ¿A qué precio? Porque una cosa es con bombardear un castillo, otra cosa es la violencia para salir y reconquistar algo, pero que uno después se queda sin nada. Fue como una sensación que tuve, ¿no? Que una de las cosas que tenemos que empezar a pensar, no sé si el capitalismo está en decadencia o no, me parece que está con toda su fuerza, pero que si sale, perdón, me callo, no hablo más. No, está bien. Bueno, una cosa, antes de darle la palabra a Clara, como ya tenemos que ir terminando, después de Clara, como estamos en el horario, le voy a pasar la palabra a nuestros invitados para que hagan un redondeo, un cierre de la actividad. ¿Ok? Clara, por favor. Sí, no, nada más que con respecto a lo que dijo
Gabriel, yo creo que este hombre quería sostener una situación de él que se estaba derrumbando, y por eso sale desesperado a sostener para poder, no sé, obtener una casa, porque estaba alquilando y se iba yendo de un alquiler a otro, y él quería tener una casa y no podía, y un trabajo, ¿no es cierto? Y tampoco. Entonces, para sostener eso, creo, la desesperación lo lleva a salir como sea. Y por otro lado, yo lo que quería decir antes, cuando hablaban de lo que ganaban, yo escuché que los chicos de Rapid ganan, o de pedidos ya, entre 350.000 y 500.000 pesos, depende de las horas que trabajen. Y creo que ningún trabajador formal está ganando eso. O por lo menos la mayoría, algunos, los de los bancos o petroleros y demás, sí ganan bastante más, pero los demás ganan mucho menos. Entonces es como que se está imponiendo digamos, la idea de que es mejor trabajar así, porque se gana más, no se tienen descuentos, entonces ellos se pagan ellos mismos los aportes jubilatorios y quizás no los tengan, pero no les importa, ¿no? Porque hoy ganan eso y tienen para vivir el hoy. Y lo que dicen muchos jóvenes es que el mundo se va a terminar por la destrucción de la naturaleza, entonces no tienen que pensar en el mañana, es una juventud totalmente distinta, y entonces tenemos que pensar, como decían ahora muchos, en soluciones o propuestas diferentes, ¿no es cierto? Bueno, nada más. Gracias, muy bueno todo, la película, las intervenciones, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Clara, y básicamente el punto de la última escena es simplemente la alienación en la que entró este hombre, el protagonista, por la situación personal, familiar, social, económica y de todo tipo. Le paso la palabra ahora a nuestros invitados para el cierre. No sé si querés empezar vos, Alberto, ya que abrió Carmen. Bueno, no sé qué queda para agregar. Lo que se ha dicho creo que ha sido muy claro. Vivimos una época de destrucción del trabajo en el sentido en que lo conocimos durante mucho tiempo, una época en que se promueve con mucha violencia un individualismo que a nivel masivo es como comenté antes, es como jugar en el casino, donde la banca siempre gana, ¿no? Es una lucha que está perdida desde el principio, y una multiplicación de presiones que van hacia una cultura individualista, donde se pretende crear la fantasía, porque no puede ser más que una fantasía. La sociedad no puede funcionar si todos realmente fueran triunfadores. La fantasía de que una persona en particular va a poder serlo, ¿no? Creo que lo que Ken Loach nos muestra es exactamente eso, ¿no? El padre tiene la fantasía de que va a poder salir adelante y resolver los problemas a partir de esta cosa individual, donde hasta las herramientas de trabajo tiene que costearlas él, y se convierte en un deudor por las herramientas de trabajo que está costeando. Esto es formas que parecían ya totalmente eliminadas del capitalismo, ¿no? Muy parecido al trabajo a destajo de las primeras épocas del desarrollo capitalista. Y un pequeño comentario. Hoy no habría tiempo para discutir eso, pero creo que es algo para que nos quedemos pensando. Recién se habló del feudalismo. Les garantizo una cosa, y esto es lo que están trabajando mucho los antropólogos, historiadores hoy en día. En el feudalismo no había jornadas de trabajo de 12 horas. Esta es una novedad. No hay que pensar en esa idea de que ha habido un progreso permanente
de la sociedad humana. De la misma manera, no olvidemos que Marx dijo que el capitalismo trajo una doble libertad a los siervos feudales. Por un lado, los declaró libres de su amo, y por el otro, los declaró libres de cualquier medio de subsistencia. Ahora no olvidemos que aún el esclavo era una cosa de valor en la sociedad esclavista, y el dueño del esclavo tenía que garantizarle la vida, porque un esclavo muerto no tenía ningún valor. Y hoy estamos viviendo en un mundo donde ya nadie se hace responsable de la vida de los trabajadores, y los niveles de explotación son realmente terribles, y hablar de los 5 millones que gana un gerente de Mercado Libre es nada comparado con lo que ganan los miembros de los directorios de las empresas a las cuales Mercado Libre y Pedido Ya, etcétera, pertenecen, ¿no? O Uber pertenecen, donde vamos a hablar de números de otro orden de magnitud. Es decir, una diferencia brutal de la acumulación de la riqueza y de los bienes en esta sociedad. Y encima, una promoción muy violenta del consumismo como la única forma razonable de vivir, ¿no? El consumir y tener bienes, ¿no? Bueno, eso es, no más. Muchas gracias, Alberto. Carmen, te escuchamos a vos. Sí, a ver, yo pensaba en la huida del padre hacia la vuelta al trabajo, es como la alienación del sobreviviente, porque en realidad en este capitalismo feroz todos de alguna manera somos sobrevivientes, porque falta lo colectivo, digamos. Alberto se refirió a lo colectivo, y me parece que lo colectivo es lo que tiene la fuerza de hacer resurgir los viejos ideales, que no están pasados de moda, y que yo creo firmemente en los viejos ideales de la equidad, de la igualdad, de la dignidad, de la fraternidad y la legalidad, y todo aquello que empezó con la Revolución Francesa y que siguió con varias revoluciones más. Pero que evidentemente en este capitalismo salvaje que estamos viviendo, con la presión para que seamos todos individualistas, nos está costando mucho. Nos está costando mucho, pero digamos, no dejemos de esforzarnos para que podamos colectivamente hacer resurgir aquellos viejos ideales. Gracias. Gracias por convocarme, Alicia, y ustedes. La verdad que me voy muy nutrida de todos los comentarios de todos los panelistas. O sea que muchas gracias. Gracias, Carmen. No te vayas todavía. Ahora le voy a dar la palabra a Alicia para que se despida. Pero después quiero que Agus nos cuente de un par de actividades que está programando el llamamiento, muy interesantes. Alicia. Gracias, Víctor. Bueno, quería agradecer muchísimo la participación de nuestros invitados, a Carmen y Alberto, por haber accedido a, bueno, valga la redundancia, a estar otra vez con nosotros, que no es la primera vez que nos acompañan, y a todos los participantes que nos han acompañado, agradecerles por sus opiniones, un debate muy interesante. Y estoy de acuerdo con Carmen, que de alguna manera toma algo también de lo que dijo Agustina. Creo que no tenemos que bajar los brazos, que tenemos que seguir bregando por tratar de volver a tener una sociedad solidaria, que cada uno de nosotros puede hacer, aunque sea un granito de arena, y entre los que nos rodean, también inculcar eso a nuestros hijos, a nuestros amigos, a los que nos rodean. Y no tenemos que perder la esperanza, creo que tenemos que seguir soñando y tratar de lograrlo. Un gran abrazo y los dejo con Agustina.
Agustina, te escuchamos. Antes quiero contarles que Agustina es una de las personas que se ocupa de la comisión de prensa del llamamiento, una militante juvenil maravillosa y muy importante para todos nosotros. Agustina, te escuchamos. Gracias por el halago. Bueno, primero contarles que el viernes pasado se entregaron las menciones del concurso literario, así que pronto vamos a estar compartiendo esa información por mail, por redes, por WhatsApp. También contarles que ahora el 5 de julio, en unos días, dentro de 2 semanas, 5 de julio, vamos a tener una charla con Daniel Feierstein, hablando de coyuntura política, una charla muy interesante. Daniel es un analista muy reconocido y que tiene un análisis criterioso, así que va a ser interesante. Vamos a estar mandando información de lugar, horario y demás por redes sociales y por mail y por WhatsApp, así que les va a llegar todo, pero para que sepan que tenemos estos eventos. Y después, el 25 el 27 de julio, viene a la Argentina Renan Rein, que es el escritor de Los muchachos peronistas judíos, y viene a presentar Tacuara versus Cachiporra, un libro que habla sobre los grupos de autodefensa judíos. Así que bueno, también terminamos de confirmar fecha y lo vamos a estar compartiendo, pero para que tengan en exclusiva el detalle de las actividades que se vienen. Así que bueno, nada, nos veremos por ahí. Gracias a todos, a Víctor, a Alicia por este cine y buen fin de semana. Gracias, Agus. Les cuento que habitualmente el papel que acaba de desarrollar Agus lo lleva Lili, pero que bueno, uno no pudo estar, así que le tiré la pelota a Agus. Y bueno, lo que me queda es por despedirme, agradecerles a todos la presencia. Como siempre, todas las intervenciones fueron muy, muy valiosas. Agradecerles especialmente a Carmen Díaz y a Alberto Teschievi por la claridad de sus conceptos y por su participación. Gracias a todos, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias a todos. Y gracias Hasta la próxima. que mantiene el espacio. Hasta Y la una cosa que próxima. quiero decir, no sé si todos están adheridos al llamamiento, pero bueno, creo que Raúl es la primera vez que participa en estos eventos, no sé si está adherido al llamamiento, pero puede hacerlo y también para recibir toda la información de las futuras actividades. La página llamamiento.net. Gracias a todos. Y bueno. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Gracias.